hablamos nosotros acerca de un hecho importante que ha transcurrido en esta jornada que tiene que ver con un examen periódico que ha rendido el Estado en materia de derechos humanos. Para hablar de este tema nos acompaña ya en un contacto vía Zoom la doctora Mónica Bayá, quien es abogada y especialista en temas relacionados a los derechos humanos. Doctora, buenas noches y bienvenida. Paola Saavedra le saluda. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Paola. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar precisamente de este hecho tan importante que se ha dado el día de hoy en torno al examen periódico universal de Bolivia. Ahora, ¿cómo se ha desarrollado esta actividad? ¿Cómo califica lo que ha ocurrido hoy? Bueno, el examen creo que es una oportunidad importante tanto para el Estado como para la sociedad civil porque permite evaluar los avances que se han tenido en términos de cumplimiento de recomendaciones que se le han hecho a Bolivia en el anterior ciclo. Bolivia ha sido evaluada en el anterior examen periódico universal el año 2019 y resultaron un importante número de recomendaciones. A partir justamente de las acciones que el Estado ha implementado de acuerdo al informe que ha presentado en su versión escrita meses atrás y el día de hoy el ministro de Justicia, es que los diferentes miembros de las Naciones Unidas que han sido parte del examen pues le han planteado algunos temas que se consideran importantes a abordar, desafíos y pendientes que tiene Bolivia, y entre ellos pues hay un conjunto importante de recomendaciones que de manera creo positiva el ministro de Gobierno ha reconocido como instrumentos importantes de derechos humanos y que tienen un carácter vinculante para el Estado. Entendemos que eso se traducirá y expresa una voluntad también de cumplir hacia adelante con estas recomendaciones. Hablamos de temas relativos a derechos civiles y políticos, particularmente ha habido recomendaciones centradas en términos de acceso a la justicia, de independencia judicial, de respeto a las libertades, particularmente de expresión, al rol de defensoras y defensores de derechos humanos, de igual manera en términos de derechos económicos, sociales, culturales. Un grueso de las recomendaciones han estado dirigidas a hablar sobre generar fuentes de trabajo, reducir el sector informal que existe en nuestro país, reducir también las brechas de género, particularmente en lo que hace al salario entre hombres y mujeres, el acceso también a fuentes laborales para personas con discapacidad, que a diferencia de otros ciclos han estado presentes en varias de las recomendaciones que se le han hecho a Bolivia, temas relativos al medio ambiente, contaminación, los efectos nocivos a partir del uso del mercurio en nuestro país ha sido un tema también reiterado en varias recomendaciones, así como aquellos relativos a derechos de poblaciones específicas, donde también se han retomado varios temas, reconociendo cada uno de los estados en sus intervenciones la importancia del informe presentado por Bolivia, a la delegación que ha estado presente allá, pero además en relación a los datos que se han dado en términos de planes, políticas, a cierta institucionalidad y en fin la información que ha brindado el Estado, pero también destacando justamente esos pendientes. Y como sociedad civil, por supuesto, este es nuestro rol fundamental también, hacer notar aquellos ámbitos donde todavía existen desafíos para Bolivia y eso debe derivar en acciones transformadoras en los siguientes años a partir de estas recomendaciones. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos como bolivianas a partir del gobierno a propósito de los derechos humanos, doctora, que se han identificado y se han expuesto también? Por ejemplo, con relación a derechos de poblaciones específicas, en concreto respecto a las mujeres, un tema central ha sido la necesidad de profundizar las acciones de prevención de la violencia de género, de los feminicidios y particularmente de la violencia sexual. Se han hecho recomendaciones sobre la modificación de nuestra legislación en materia de delitos contra la libertad sexual, que no son compatibles en algunos aspectos con los estándares internacionales de derechos humanos. Varios países se han referido a la excepción que existe en relación a la edad mínima para el matrimonio, que se traduce en prácticas nocivas como son los matrimonios infantiles forzados y la necesidad de eliminar esa excepción en nuestra legislación. Con relación de igual manera a las personas con discapacidad, como lo he mencionado, se ha hecho énfasis particularmente en el caso de niños y niñas y la necesidad, por supuesto, también de asegurar el acceso a educación principalmente, pero también en términos generales a todos los servicios, particularmente de salud. Se ha hablado también bastante sobre la situación de los derechos de la población LGBTI,
los casos de violencia, de discriminación, de crímenes de odio que se producen hacia ellos, estando pendiente también el acceso al matrimonio igualitario. Se ha reconocido como un avance que Bolivia hoy tenga una sentencia del Tribunal Constitucional que ha permitido el acceso a la unión libre de las parejas del mismo sexo, pero existen estos otros pendientes. Se ha recomendado la necesidad de fortalecer precisamente ese marco legal. Se ha hablado también sobre pueblos indígenas, sobre la necesidad de garantizar el derecho a la consulta en todos los casos, el de combatir situaciones que implican proyectos extractivos que generen contaminación y afecten las tierras, territorio de los pueblos indígenas particularmente, pero en general el derecho o los derechos medioambientales para todo el país. Se ha hablado también con relación a los derechos sexuales y reproductivos, la necesidad de contar con un marco legal y una ley específica de garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductivo, a la educación integral en sexualidad, también con relación a aquellos aspectos que tienen que ver con los derechos civiles y políticos, bastante énfasis y recomendaciones relativas a proteger y garantizar el rol de las y los defensores de derechos humanos, a no criminalizarlos, a cambiar algunas normas que existen en nuestro país, particularmente regulación de la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, para que garanticen precisamente el derecho a la asociación y el trabajo de estas organizaciones, particularmente en términos también de protección, de investigación y de sanción. Se ha hablado, por ejemplo, de situaciones que implican agresiones hacia periodistas, restricciones hacia la libertad de expresión, en muchos casos cometidas por terceros, no necesariamente por agentes del Estado, pero que han quedado en impunidad, y por tanto ha habido varias recomendaciones también sobre ofrecer precisamente mecanismos que garanticen un acceso a la justicia y una reparación también para las víctimas en términos generales. Bueno, han sido una variedad de temas, desde seguir contribuyendo, implementando políticas relativas a temas de desarrollo, reducción de la pobreza, de garantizar igualdad de oportunidades, de reducir el sector informal en el país, de acceso a la vivienda. Bueno, una infinidad de temas, pero creo que estos son aquellos que han sido más reiterados por los países que han intervenido. Alrededor de 100 estados de las Naciones Unidas han sido parte de este examen y este diálogo interactivo, que tiene una característica peculiar precisamente de ser constructivo. Las recomendaciones que se hacen apuntan a generar cambios positivos en los países, a que cada uno de los estados examinados, en este caso Bolivia, adopte medidas a partir de estas recomendaciones que signifiquen cambios positivos y mejoras en términos de la situación de derechos humanos en el país. Doctora, en ese marco, y para ir cerrando por favor la entrevista, ¿usted considera que en los últimos años hemos avanzado en materia de derechos humanos en el país? Bueno, los derechos humanos tienen un carácter integral, implica por supuesto un conjunto amplio de cada grupo de derechos que nos permitiría identificar algunas medidas que el Estado ha implementado en los diferentes gobiernos. De hecho, justamente el informe que ha presentado hoy Bolivia da cuenta de algunas de esas medidas en términos, en mi criterio, más formales, ¿no? De planes, de políticas, de normas, pero evidentemente hay una brecha muy grande entre estas medidas y los objetivos para los cuales han sido implementadas. Hay algunos ámbitos, por supuesto, donde hay menores avances o incluso existen situaciones de vulnerabilidad y grandes pendientes. Justamente la agenda que se ha planteado el día de hoy parte de identificar estos temas donde se requiere una acción prioritaria. Un tema central, tanto en la intervención del Estado el día de hoy como de varios de los estados, han hecho referencia a la crisis del sistema de justicia, a la necesidad de una reforma realmente estructural de la misma, que pasa por temas presupuestarios, pero también por otros aspectos en los cuales, más allá de algunas medidas que ha planteado el Estado, es indudable que estas definitivamente siguen siendo insuficientes. Esto para poner solamente un ejemplo. Lo propio en otras problemáticas, como el caso de la violencia hacia las mujeres. Más allá de algunas medidas que se han adoptado en el país, tanto en el marco normativo y algunas institucionales, por supuesto que este sigue siendo un problema latente y de gran afectación para las mujeres.
Por tanto, creemos que hay medidas que sí pueden haberse adoptado, pero la implementación todavía presenta grandes limitaciones y por eso es que no podemos evidenciar cambios significativos que vayan en beneficio de la población en general. Hay temas que se han destacado, reitero, como el tema de la reducción de la pobreza en su momento, algunas políticas en términos de acceso también a la salud, el seguro, algunos programas en concreto, que por supuesto son medidas y avances importantes, pero todavía, reitero, hay grandes pendientes y uno de ellos sin duda alguna es el de la justicia. Doctora, quiero agradecerle por este tiempo dedicado a Cartas sobre la Mesa. El tiempo en definitiva nos ha quedado corto, pero le estaremos convocando para seguir hablando de estos temas que son de vital importancia para construir un mejor país. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Buenas noches y bienvenida siempre. Muchísimas gracias y bueno, con mucha expectativa también como sociedad civil de la respuesta que el gobierno dé a estas recomendaciones. Esperamos que haya un apoyo a las mismas y eso implicará, por supuesto, que se comprometa la implementación en los siguientes 4 años y medio, que son el periodo que se tiene para garantizar que estas medidas sean adoptadas en Bolivia. Muchas gracias. Por supuesto, la implementación de estas medidas va a ser clave. Mónica Bayá, experta en derechos humanos, abogada con quien conversamos a propósito de este tema.